Gracias por participar de este evento. Les agradecemos especialmente que estén hoy aquí y también les agradecemos en particular la contribución económica que han hecho, no solo para afrontar los gastos del alquiler y de este hermoso lugar que nos ha facilitado Federico Allende, sino también para contribuir a nuestra campaña de recaudación de fondos para poder afrontar la próxima campaña electoral en la ciudad de Córdoba. Quiero decirles que la verdad que presentar a Lilita o a la diputada Elisa Carrión es una tarea, la verdad que difícil, porque creo que Lilita es y ha sido una de las figuras más importantes, si no la más importante, de los últimos 10 años de la vida nacional. Así creo que las palabras sobran, porque además creo que los argentinos, y en particular ustedes, los cordobeses, la conocen muy bien en su trabajo, liderando esta fuerza importante que ha producido un cambio trascendente en la política argentina, como es la coalición cívica. Así que yo quiero hacer algunas reflexiones para que después la diputada Carrió hable del contenido de este libro y además ustedes puedan hacer las preguntas, que va a ser la parte quizás más rica o más importante de esta actividad. Quiero hacer algunas reflexiones que tienen que ver justamente con este trabajo y sobre todo con la parte introductoria, para que juntos pensemos en la importancia que tienen las próximas elecciones para el presente y para el futuro de nuestro país y por supuesto de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Digo que me gustaría hacer algunas reflexiones porque, como muy bien dice la diputada Carrió en la introducción de este libro, creo que uno de los problemas fundamentales de nuestro país es vivir durante mucho tiempo en el cinismo y en la mentira y en la hipocresía. Y creo que, lamentablemente, en los últimos años, desde el poder, se ha practicado esto como una de las formas también de denostar a la oposición o de denostar a los sectores que no piensan lo mismo que el gobierno. Este libro, su publicación, las personas que participan escribiendo distintos temas sobre distintos temas de la realidad nacional demuestran esto que estoy diciendo en el sentido siguiente. Muchas veces se ha planteado que la coalición cívica era un partido con un fuerte liderazgo personalista, y esto se ha trabajado desde el propio gobierno, de los propios medios de comunicación. Y yo pregunto y nos preguntamos todos, ¿cómo una fuerza que no solo tenga el liderazgo de Carrió, sino que pueda, en una edición como esta, tener a un conjunto de personas que son diputados nacionales y que son personas que conocen sobre temas fundamentales, que juegan un papel fundamental en el Congreso? ¿Qué partido hoy de la oposición puede realmente mostrar un equipo de trabajo como el que está reflejado en esta publicación? No sé cuáles son porque no sabe nadie. Adrián Pérez, Patricia Bullrich, Alfonso Pratgay, Fernando Iglesias, Juan Carlos Morán, María Eugenia Extensoro. Otra de las cosas que muchas veces se plantean es que no hay propuestas y que solo hay denuncias. Las denuncias, para quienes hemos ocupado y ocupan cargos fundamentales que tienen que ver con la corrupción o que tienen que ver con cuestiones de manejos espurios a nivel del Estado, son fundamentales, pero a su vez es imposible decir que no hay propuestas cuando en realidad ninguna fuerza política hasta hoy ha planteado claramente cuál es su programa. En este libro está planteada la esencia de un pensamiento de un conjunto de personas que representan a una fuerza política,
Y la esencia del pensamiento es lo fundamental. El programa electoral es la consecuencia de ese pensamiento, pero lo fundamental es saber cuál es la idea, fuerza que mueven a un conjunto de personas y de individuos que conforman una fuerza política. Y la otra gran mentira que se ha trabajado también desde el poder y de los medios de comunicación es que fundamentalmente desde la coalición cívica se ha tenido una actitud de intransigencia, de ruptura con otras fuerzas políticas. Yo quiero decir que esto no es real, porque la propia coalición cívica es una confluencia de personas que provenimos de distintas fuerzas políticas, donde hay un respeto por la diversidad y donde nos une un común denominador, que es la defensa de la república, de la democracia y de una sociedad con más igualdad de oportunidades y con más igualdad. Quiero decir también que el tema de las alianzas y de los encuentros tienen que ver con la responsabilidad política de poder no solo ganar una elección, sino después gobernar. Por eso hay en esta fuerza política, la coalición cívica, una gran dosis de responsabilidad a la hora de decidir ese marco de alianzas. Las experiencias en nuestro país han sido difíciles y han sido traumáticas respecto a alianzas que han tenido solamente como objetivo ganar una elección o mantener una cantidad de cargos en distintos lugares. Lo fundamental es también que las alianzas o los encuentros para proponerle al país un programa de gobierno se basen también en acuerdos de conductas. Y para nosotros el tema de la decencia, el tema de luchar contra la corrupción es un tema fundamental, porque sin ese planteo este país no tiene futuro, no tiene posibilidades de despegar. Quiero decir también que estas grandes ideas que están reflejadas aquí para el país también nos inspiran para proponerle a nuestra provincia y en particular en lo que a mí me toca como candidata a intendente una propuesta para la ciudad, que va a tener fundamentalmente 4 ejes fundamentales. Muchos nos preguntan, porque ya hemos empezado nuestra campaña recorriendo los barrios de la ciudad y haciendo reuniones con los vecinos, ¿cómo van a hacer ustedes para gobernar frente a un problema casi de parálisis de la municipalidad y frente a una sensación que tienen los vecinos, que es bastante objetiva, respecto a un gremio de empleados que prácticamente cogobierna el municipio y maneja gran parte de lo que es la gestión y donde hay una crisis de autoridad total? Nosotros lo decimos con claridad. La primera cosa es que quien propone un cambio profundo, como el que propone la coalición cívica y nuestra candidata a presidenta Elisa Carrió en la Nación, no tiene que tener complicidad con el pasado. Porque para encabezar determinados cambios fundamentales hay que tener autoridad. Autoridad moral, en primer lugar, y legitimidad. Quienes han conducido la Municipalidad de Córdoba en los últimos 10 años han tenido complicidad con todo lo que ha pasado en nuestra ciudad, que ha venido en una situación de decadencia cada vez peor. O sea que nuestra primera condición es no tener complicidad con ese pasado, sino todo por el contrario. Tener autoridad moral y la autoridad que nos da como equipo una trayectoria y un trabajo en un sentido positivo. El otro tema fundamental para nosotros es una reforma integral de la administración pública hacia adentro. Nosotros creemos que es imposible que se siga usando al Estado como un botín para el que llega, nombra a sus parientes, a sus amigos, a sus militantes del partido político. Nosotros tenemos que producir una reforma profunda que tenga que ver con el concurso público que está establecido y que ha sido sistemáticamente violado por los intendentes en los últimos años a partir de que se dictó la Carta Orgánica y la ordenanza que hace obligatorio el concurso. La administración pública tiene que ser a través de
concursos abiertos y tiene que haber carrera administrativa no solo por la antigüedad, sino por el medio. Yo puedo encabezar esta reforma, ¿saben por qué? Porque Laura Sesma no tiene ni medio contratado en la Municipalidad de Córdoba. Y no es porque no tenga familiares desocupados, compañeros de mi partido desocupados, es que para encabezar estos cambios, en primer lugar hay que dar el ejemplo. Y la otra gran bandera que nosotros sostenemos y que también todos dicen y repiten en sus plataformas políticas, pero que en realidad después no se cumplen, es cómo descentralizamos el poder y cómo damos participación real a los vecinos de la ciudad para que participen en las tomas de decisiones y fundamentalmente en el control de la prestación de los servicios públicos. El gran debate hoy en el mundo, en nuestro país y también en la ciudad de Córdoba, no es privado o estatal, sino cómo se controlan los servicios públicos a través de la participación ciudadana. La verdadera revolución es darle poder a la gente, no darle poder a un gremio mafioso que hace de las empresas del Estado un botín que le sirve a unos pocos. Eso ha pasado en nuestro país con las empresas del Estado y eso ha pasado también en nuestra ciudad con la CRECE, que si bien tiene el sello de empresa del Estado, todos sabemos que en la práctica es manejada por el sindicato de camioneros. Estas reformas profundas las vamos a hacer porque nuestra principal alianza en la ciudad va a ser con la sociedad, con la gente, con los comerciantes, con los artesanos, con los profesionales y con todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran participar de un proyecto de recuperación de nuestra ciudad. Así que este libro, estas ideas también inspiran sin lugar a dudas nuestro proyecto en la ciudad de Córdoba. Muchas gracias por estar presentes y le doy la palabra a mi amiga y compañera. Me encanta estar en Córdoba, porque yo soy moderada. Por fin encontré una que es más fuerte que yo, así que es una maravilla. Agradecerle a Laura y de verdad decirle que les pido que la acompañen, es un liderazgo auténtico. Y eso rara vez se encuentra en política en la Argentina. Así que yo creo que es un hermoso camino el que acaba de iniciar y de un gran coraje y valentía. Y nos va a ir a todos muy bien. Con el libro. La verdad que el libro fue hecho en medio de la lucha. La verdad que estoy haciendo otros 2 libros más. Con Estaquia Ferro, que es el periodista que me ayudó en la primera parte, sobre todo. Ustedes saben que yo ya no sé escribir. Como en la escuela primaria no llevaba cuaderno, en la secundaria no llevaba carpeta, y vieron que no tengo nunca un papel, me es muy difícil escribir, solo puedo dictar o hacer una entrevista, todo lo llevo adentro y salvo que me agarra un problema de memoria y terminó mi vida. Pero estoy escribiendo también las memorias de estos últimos 15 años en la Argentina, de todo lo que tuve que ser testigo, porque eso, testigo y protagonista, porque me parece que esto también marca lo que es este libro. Estamos esperando nomás, si soy candidata, si soy presidente de la Nación, esperamos 4 años. Si no soy presidente de la Nación, lo publicamos sin el último capítulo. Pero espero que tardemos 4 años más. ¿Y el libro qué es? El libro es, en todo caso, una reflexión sobre lo que actuamos y lo que pensamos cuando fuimos actuando. Me parece que la coalición cívica es esto. Nunca dejamos de pensar. Nunca dejamos de repensar las ideologías, la cuestión de los principios, la cuestión de la república, porque en definitiva, y esta es mi gran discrepancia con la izquierda en la Argentina, buscar siempre la emancipación, es decir, la libertad del pensamiento, la libertad de la acción es ser criticista. Por eso hoy no hay izquierda en la Argentina. Porque la izquierda en la Argentina, la supuesta izquierda, aún en las universidades, ha renunciado al pensamiento, ha renunciado a la crítica y se ha embanderado directamente con el poder
que no es más que un poder populista, chauvinista y de hace 40 años. Esto marca también la imposibilidad de pensar en los ámbitos intelectuales de la Argentina. Y no es que pensábamos exactamente igual hace 17 años. Pensábamos igual en términos de valores a defender. La emancipación, la igualdad, la verdad, la justicia, la república, pero lo que no podemos pensar igual es en los instrumentos. Y no podemos pensar igual los instrumentos porque en el medio hay una caída de una civilización y el comienzo de otra. El fin de una era y el comienzo de otra. En consecuencia, si ustedes ven el mundo desde hace 4.000 años, o por lo menos desde la salida de Egipto, en que los hebreos inventan la noción de libertad como salida de la esclavitud, que es una invención hebrea, que después va a ser traducida a los griegos y posteriormente la tradición liberal, pero la libertad es la concepción de la salida de Egipto. Allí está la primera idea de libertad que tiene el hombre. Si nos remontamos allí, vamos a ver que han cambiado las edades, que han cambiado los instrumentos, que ha habido momentos de república, de autoritarismo, de imperio, pero lo que no ha cambiado es que el hombre siempre busca y la mujer siempre busca por dónde encuentra la salida a su condición humana. ¿Y qué es la condición humana o el sentido de la vida? Y esta es una primera definición del libro. Nacemos y somos llamados a ser libres. Y tenemos que ser iguales en oportunidades justamente porque estamos llamados a ser todos libres. La libertad de algunos es privilegio, la libertad de todos es emancipación. Pero cada uno, es decir, la condición del ser, en el sentido del Dasein, del sentido de Heidegger, es que buscamos nuestro propio florecimiento, que es nuestra propia libertad. A eso estamos llamados a ser. Por eso ahora se entiende cuando yo digo soy liberal. Soy liberal en el sentido de la traducción racional de la gran herencia judeo-cristiana, de la salida de Egipto, pero también de la emancipación contra el rigorismo de entonces la cultura judía, que significó el mismo cristianismo, y también del liberalismo que primero se funda en Dios y en la naturaleza humana, pero después en la libertad como invención y construcción moral del hombre, exista o no Dios. ¿Qué quiero decir? Todos estamos buscando la libertad. Cuando uno pelea, cuando una mujer en una villa pelea y batalla para que sus hijos vayan a la escuela, para que sus hijos vayan a la universidad, lo que está buscando no es la igualdad de sus hijos, sino la libertad de sus hijos. A ver, Esteban Pejkovich, que acá está su esposo, un famoso periodista de La Nación y de la revista Gente, acá está Victoria García Olano, que es su esposa, que también trabaja con nosotros fuertemente en la coalición. Cuando presentó uno de esos libros, dijo, es un poeta, es escritor, periodista, tiene 80 años y le hemos prorrogado la edad, va a vivir a los 90, porque pensaba que se iba a morir a los 80 y pasó. Decía, yo todo lo que hice, lo hice para salir del frigorífico. Es decir, su padre había cargado reses en el frigorífico Swift, cerca de La Plata, en Berisso, y él también cargaba, sin haber ido a la escuela secundaria ni nada, esas carnes. Y él salió. ¿Qué buscaba entonces Esteban? Buscaba la igualdad, no buscaba la libertad. Pero la libertad la conseguía a través de conseguir oportunidades que otros tenían y que en Berisso no estaban.
¿En qué consiste entonces el llamado al ser del hombre? Es uno de los capítulos y que me gustaría que lo lean, muy entretenido. El llamado al ser del hombre es a ser libres. Es la emancipación, el centro, además de todas las posiciones criticistas. Yo discuto mucho con la izquierda. Esto es lo que dice Marx, no solo los liberales. Esto es lo que dice la escuela de Frankfurt. Lo que pasa es que acá hay una izquierda intelectual de pacotilla que solo ha leído los apuntes de Montonero de los 70. Y acá están las citas para discutir de qué manera hombres, incluso con distintos instrumentos, votaron, esta es la modernidad, en el sueño de emancipación marxista o liberal, el sueño de la libertad. Y ahí viene la segunda parte. Para que todos seamos libres tiene que haber igualdad de oportunidades. ¿Qué es ser pobre? Es algo de lo que definimos ahí. Un pobre no es por ingreso pobre, es por oportunidades pobre. Si yo tuviera solo un capital inamovible de 1 millón de pesos, yo también sería pobre, si no tuviera oportunidades. Ser pobre es no poder acceder a un crédito, no de 100.000 pesos, de 200 pesos. Ser pobre es que no te den la oportunidad de acceder a la belleza en sentido estético y sustancial, en el sentido de acceder a una calle que es tu calle, que sea limpia, a una casa y a un barrio que tenga flores, a una escuela que no sea un galpón, sino que sea un lugar que te acoja y que te marque el destino de tu vida hacia arriba y no hacia abajo. Ser pobre es que estés condenado a una educación diferenciada con la de los hijos de los ricos. Ser pobre es estar privado de oportunidades. Nuestros abuelos inmigrantes tenían menos dinero de lo que hoy tiene una familia en la villa. Y a veces no hablaban el idioma criollo, pero fueron ricos en posibilidades porque había Banco Nación, había crédito, había tierra y había trabajo. Y educación pública. ¿Se dan cuenta? De la Argentina del ascenso social, la Argentina de las clases medias, fue una Argentina de oportunidades para los pobres que con esfuerzo hicieron posible que sus hijos sean médicos, profesionales, comerciantes. Y a partir de la década del 80, del 70, del 80 y sobre todo en los últimos 50 años, se invirtió. La escuela pública empezó a ser una escuela deteriorada en lo edilicio. Primer síntoma de que se iba a deteriorar el ambiente donde se enseña, porque cuando el ambiente es bueno el chico cambia. No es lo mismo enseñar en un cuarto sucio y lleno de humedad que enseñar en un cuarto limpio con pocos alumnos. Acá hay algunas que fueron alumnas mías en Derecho. Yo cuando en las aulas estaban muy sucias los sábados a la mañana en la universidad, me iba al lado del río. Y yo creo que los chicos nunca se olvidaron de lo que cuando enseñaba al lado del río, pero de lo que aprendieron al lado del río. Porque cambiaba el contexto y cambiaba la enseñanza. Los metieron en un galpón, separaron a las clases medias de las clases pobres, educación privada para algunos, educación pública no bilingüe para el resto, y empezó la inversión. Esta es la década menemista, clara. Anda a un galpón para que cuando salgas del galpón seas empleado de supermercado, trabajando 16 horas y no tengas expectativas de ir a la universidad. Informe del Banco Mundial acerca de lo que debía hacerse en la Argentina. Reducir las expectativas de la población para llegar a la universidad. Y el modelo fue perfecto. En consecuencia,
¿Cuál es el rol del Estado que viene? Y acá cuando hablamos de Estado y mercado, ¿cuál es el rol del Estado? Igualar esas oportunidades. Lo que yo digo es, de la infraestructura se tiene que hacer cargo lo público y lo privado. A mí no me preocupa ser titular de un servicio público. Si yo tengo que elegir entre tener una empresa estatal de un petróleo que se acaba en 20 años como negocio, yo elijo con ese dinero tener Estado, escuelas bilingües, con computadora, con paseos por el mundo, con especialización en las villas de Córdoba y en las villas del conurbano bonaerense. Y pongo todo el dinero para demostrar que cuando al chico le cambia el contexto, a la madre le cambia el contexto, cuando yo cambio la familia, el hábitat, el diseño, la escuela, cuando les muestro el mundo, esos chicos van a ser de clase media, esos chicos van a ser prósperos porque les dimos sentido a su vida. Esa es la inversión. Es una inversión de recursos, pero es una inversión de mística y de conocimiento. Y esto es lo decadente de la cultura política y de la dirigencia. Solo quiere el poder por el poder mismo. No quiere el poder que significa instrumento al servicio de la transformación. Y yo soy consciente que esto parece una utopía, pero no lo es. Y no lo es no porque a mí se me ocurra, no lo es porque yo fui docente en lugares como el norte, donde muchos de los chicos no habían visto en un libro hasta que entraban a la universidad. Y donde me boicoteaban el aprendizaje saliendo mal en los parciales, porque tenían adentro no vas a poder. Y a mí me tocó inventar un sistema fuera de reglamento, que es que vas a rendir el recuperatorio tantas veces hasta que apruebes. Y llegamos a tener 18 recuperatorios en algunos alumnos, hasta que aprobó. Y en el próximo parcial sacó sobresaliente y en el final sacó sobresaliente. Porque habíamos roto su propio interior que decía no vas a poder porque vivís en tal pueblo, porque sos del interior de Formosa, porque tal cosa no tuviste. Y esta es la prueba de perseverancia y resistencia que tenemos que hacer. También se habla de la necesidad de qué modelo queremos. ¿Queremos empleados estatales? ¿O queremos pequeños empresarios y medianos empresarios como emprendedores que exporten, que circulen? Nosotros queremos esto segundo. Nosotros queremos Estado por mérito, menos Estado dirigido a esto, a la calidad, a la excelencia, a la educación, a la salud, y queremos mucho dinero en agencia público-privada para formar, para capacitar emprendedores que sean pequeños empresarios, medianos empresarias o empresarios que puedan exportar a nichos de calidad y que nosotros le abramos el conocimiento del mundo. Nosotros queremos que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo, así como Sarmiento quiso que nosotros seamos ciudadanos de la Argentina. Porque esta cuestión fue resuelta, pero en el cambio de civilización, o somos ciudadanos del mundo, o somos kelpers en nuestra propia tierra. De esto trata este libro. De las oportunidades que tenemos, de lo que podemos hacer en 4 y 7 años, no en 20 años. ¿Y por qué me dirás? ¿Cómo es posible, Lilita, que en las villas donde hay hijos que ya no trabajan pueda darse esto? Y yo les contesto, según la biología, los avances de la biología, hay una cosa que es cierta, llevamos al menos inscriptos en nuestro ADN 7 generaciones atrás. De modo tal que incluso la fisiología, sectores de la neurofisiología inglesa, están tratando a pacientes en algún problema de la inscripción
de la genética anterior a su propia vida, que no es otra vida de él, como algunos, sino vida de sus padres, de sus abuelos, de modo tal que al incentivo, a la resiliencia, acá debe haber psicólogos que entienden, al incentivo y a la mística, toda la memoria genética de este país se pone en movimiento como memoria histórica, por el ascenso social, por la cultura y por la creatividad. Esto supone seriedad en el planteo, formación. Tenemos que tomar los institutos superiores y cambiarlos de formación docente. Tenemos que elevar los docentes y llevarlos por el mundo. Tenemos que poner neurobiología en la psicopedagogía. De esto me voy a encargar yo como presidente y la ministra de Cultura y Educación. Esta es la cuestión política central. De la economía, de la actividad privada, de Alfonso Fragay, de la seguridad. Y esto es un poco lo que está expresado en este libro. También está expresado el tema de derechos humanos. Porque es increíble lo que está sucediendo. Que quienes redactamos la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos que llevaron a la verdad y a la justicia, seamos de derecha y represores. Cuando en ese momento los que hoy reivindican eran funcionarios del gobierno menemista que dictaban los indultos a los excomandantes. Porque es injusto que cuando bajábamos por nulidad de obediencia debida y punto final, los señores que hoy reivindican eran funcionarios de la CIDE en el gobierno menemista. Pero respecto de esto, lo que quisimos plantear es que la memoria por los derechos humanos del pasado se juega en el presente. Que de nada vale investigar el pasado si no se garantizan los derechos humanos en el presente. Eso es un memorial. Eso es la memoria. La memoria, por eso la salida de Egipto, el Pesaj, es recordar a nuestros hijos cuando éramos esclavos, para que nunca más seamos esclavos. Recordar los 70 es recordar que no puede volver la tragedia de la violencia, ni en términos no estatales anteriores al 75, ni en términos de terrorismo de Estado del 74 y el 75, ni en términos de la dictadura militar del 76. Pero no se puede segmentar la historia. No se puede decir porque yo pertenecía al gobierno del 74 y 75 no hubo terrorismo de Estado. No se puede decir porque yo pertenezco al partido que fundó la AAA no hubo terrorismo de Estado. Tenemos que juzgar todo el terrorismo de Estado, que es el Estado. Segundo, el hecho de que haya víctimas en la dictadura, de lo que yo llamo los que mandaron al matadero, porque los que dirigían negociaron en París, no significa que hayan sido héroes las organizaciones guerrilleras que estuvieron en los 70. Y a la que nosotros, sin estar ahí, aplaudíamos, porque nos encantaba la revolución como le encanta ahora a los jóvenes. Nuestra generación tiene que decir nos equivocamos. La violencia no es el método, violamos derechos humanos y nos arrepentimos, y los que fueron de la muerte de Ruchi, de Aramburu y de lo que sea. Si no hay una renuncia consciente y un arrepentimiento de la violencia, no hay salida. Estoy diciendo entonces allí en el libro con precisión: verdad, justicia y condena para el terrorismo de Estado del 74 al 83. Arrepentimiento de toda forma de violencia por quienes ejercieron la violencia durante los años 70 y que no están alcanzados por la acción de la justicia. Creo que esto es un poco lo que se buscó. Les digo, se dan cuenta que el libro entra en cuestiones muy profundas. Y la última es la cuestión republicana. La verdad es que nuestra cultura no es republicana, y ahí lo que marcamos es la impotencia entre una cultura de la ley débil,
que ha funcionado como impotente consorte de la cultura de la violación a la ley, a saber, la noción radical del poder. Es una cultura, no en el origen de Alem, pero sí en lo contemporáneo, una noción de impotencia, de la ley como impotencia y una admiración escondida a quien puede violar la ley todos los días. Frente a esto, una cultura de la violación a la ley y del desprecio republicano, ambas llevando al vacío y ninguna consiguiendo ciudadanía. Estoy hablando de la cultura radical y de la cultura peronista. Y creo que tenemos que poder saltar la historia y hacer una reconciliación de una cultura de la acción muy fuerte al servicio de la ley, al servicio de la república, al servicio de la ciudadanía y al servicio de la lucha contra la corrupción. Es decir, hay que empoderarse viniendo de las dos tradiciones para poner la acción al servicio de los valores y no la acción al solo servicio del poder, de la corrupción, del dinero o del dominio. Pero hay que recuperar la acción. Por eso a veces yo digo que soy una radical de decisión peronista. ¿Está? Ahí hay algo de reconciliación. Por eso no creemos en que se tiene que votar peronismo o no peronismo. Queremos en una superación que es la única que puede dar lugar a una nueva historia. Hablamos también del sujeto de comunicación. Hablamos de algo que no se habla en la Argentina y que para mí es el tema central del cambio de civilización. Lo estamos viendo incluso en las culturas árabes, que es el tema del sujeto. Ustedes saben que la mayoría de los que estamos acá somos sujetos de escritura. Es decir, como dice Foucault, nosotros lo que sentimos que somos, como estamos constituidos, depende del contexto. No es la misma la sensación del hombre, tenía autoconciencia de sí mismo en la Edad Media que la que teníamos en la Edad Moderna. Pero no es lo mismo la autoconciencia de sí mismo que tienen nuestros hijos que la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una autoconciencia ligada a la escritura, ligada al Estado-Nación, ligada a la estabilidad del empleo, ligada a la jubilación en un país, y nuestros hijos tienen una cultura ligada a la conexión, a la imagen, a lo cosmopolita, al mundo, a lo fuera del territorio, a lo flexible. Ellos viven una sociedad en red y una sociedad moderna es una sociedad verde. La gran diferencia sería así. Nosotros vivimos una sociedad con cuadraditos. Piensen ustedes un cuaderno cuadriculado. ¿Vieron? Cada cosa tenía su cuadradito. La cultura popular, la cultura especial, la ciencia, la especialización de la ciencia. Todo estaba, y nadie se podía mover de su cuadradito. Ahora todo se mueve por nodos, todo. Como le digo yo a Tata Quiroz, nuestra querida diputada nacional, que tenía enormes cuadraditos, y me decía que yo era un punto en un papel, le digo, hacé estallar los cuadraditos porque esto no funcionaba. ¿Cómo va a funcionar? No sé, porque yo no funciono con el Facebook y todo, pero también funciona en red, porque viste que el pensamiento de uno es en red, y yo ando por otro mundo. Pero lo interesante es, que nosotros no podemos impedir que ese sujeto crezca, pero ese sujeto tiene que crecer de una manera que todo sea flexible, pero no todo sea volátil. Todo sea flexible, pero no todo sea volátil. A ver si se entiende. Es muy difícil cuando los chicos aprenden a conectarse y desconectarse, la supresión de relaciones vinculares profundas. Entonces cuando le digo, Nacho, ¿tenés novia? No, transo nomás, mamá. Y las chicas dicen, mamá, esto es un problema, todo el mundo quiere transar, pero nadie quiere comprometerse. Este hedonismo
no es que hay que ir para atrás, es que es la exageración de un mundo que tiene, un mundo en red que tiene que encontrar nodos de valores como rocas que permitan el compromiso y la responsabilidad. Pero el mundo va a ser otro. De repente el mundo árabe se ha encontrado con revoluciones impensadas a partir de los celulares. ¿Se dan cuenta? Lo que no movió a Occidente y no quiso mover, lo que parecía pétreo, lo movió la conexión. Este es el mundo que viene. Por eso ciudadanos del mundo, por eso ciudadanos en redes. Va a cambiar el derecho privado. Todos los abogados tenemos que ponernos a cambiar las carreras. ¿Dónde me caso? ¿Con quién? ¿Qué régimen de hijos? Yo casada con un chino. Menos mal, Laura, que ya no tenemos estrógeno. Porque si no podríamos tener este tipo de conflicto. Si vos te separás de Alberto, yo no. ¿Está? ¿Qué quiero decir? ¿Se dan cuenta que todo va a cambiar? Que el derecho privado va a tender a ser universal y no nacional. ¿Dónde te vas a jubilar? A ver, a un chico de 20 años, díganme, ¿dónde aporta? Se va a España, viene, va, trabaja de traductor en la China. ¿A dónde aporta? ¿Quién lo va a mantener después de los 80? Se dan cuenta que vamos a un sistema previsional universal, por lo menos de mínimos. ¿Dónde vas a votar? ¿Dónde trabajás o dónde naciste? Si vos naciste en un lugar y viviste en 15 lugares, o vas a ser paria del mundo para toda la vida, o tendremos que atar la ciudadanía, el voto, al lugar de trabajo y no al lugar de nacimiento. Me van siguiendo como todo cambia, es maravilloso. Eso es este libro. Lamentablemente, yo quiero que ustedes sean nuestros interlocutores, porque no hay interlocutores en política. Si yo un periodista que trato de que lea el libro, me pregunta, ¿y las alianzas? ¿Y se van a juntar o no se van a juntar? ¿Y qué opina? La verdad es que esta es una apelación casi desesperada a la sociedad para que hablemos, para que conversemos, para que nos escuchemos. La libertad está ahí, pero también el faraón nos llama. Y el faraón no es Cristina, el faraón es la vulgaridad, la mediocridad y la frivolidad de la clase dirigente, pero también de gran parte de esta sociedad. Muchas gracias.